Muy bien, damas y caballeros, vamos a hacer aquí una pausa y hablaremos un poco sobre unos tweets del señor Carlos Remberto González. Resulta que este señor se ha dedicado a criticar a un político costarricense, especialmente por el hecho que tuvo fans only y salía semidesnudo. Al menos en la foto que las focas han compartido. Pues, el señor sale sin camisa. Y honestamente, lo que haga con su vida personal me tiene sin cuidado. O sea, no vamos a obviar el hecho de que Nayib Bukele ha sido adicto a la droga, que hay políticos en el actual gobierno que han sido dueños de burdeles, discotecas, que venden drogas, e incluso coyotes que se han dedicado a la trata de personas. Ya ven que incluso han habido casos de narcodiputados que han sido ignorados por el mismo presidente. Carolina Recinos llegó a aprovecharse de unas becas para sus propios familiares y no pasó nada. Pues bien, vamos a hablar de Remberto González, quien ha sido un aguerrido protector de muchos gobernantes y diputados, no solamente de Nayib Bukele. Para ello, podemos citar sus propias palabras en una entrevista del 2018. Eso sí, todo lo que se dice aquí tiene su base y fundamento y son extractos de noticias. Jamás me voy a inventar algo que no. Antes que Nayib Bukele fuera presidente, y podemos ver lo siguiente. Remberto González, la gente está vigilante a que el político meta las patas para criticar. Eso fue lo que dijo en una entrevista. El ex parlamentario señaló que hay buenos diputados, pero que estos son empañados por el mal trabajo de unos pocos. Esto fue lo que dijo en una entrevista refiriéndose a los diputados que tanto criticamos y odiamos por mostrar tanta corrupción. Esto fue en el pasado, en el 2018. Pero, ¿qué fue lo que dijo don Rember? El exdiputado del PCN, Remberto González, conocido como Uragen, señaló que en el 2018 y años anteriores no había una verdadera crisis en la política parlamentaria, sino que más bien había un grupo de malos diputados que empañaban la labor del Congreso y que por estos pagan todos. Bueno, eso se podría ocupar hoy día. Los buenos diputados son manchados por los malos, dijo en la entrevista La Noche con José Luis Olórzano en Órbita TV el 18 de mayo del 2018. A la vez, agregó que la gente está pendiente de los errores que puedan cometer los políticos. ¡Ay, pobrecitos los políticos! La gente está vigilante a que el político meta las patas para criticarlo. Reiteró y recordó el caso de Ricardo Velázquez Parker, quien fue señalado de quejarse por el bajo salario que recibe. Y continúa Remberto, lo que dijo no lo expresó bien. Yo creo que quería decir que hay muchas necesidades en las personas que acuden a los diputados para que les ayuden. Pero sus palabras fueron mal interpretadas, justificó. Ok, se ve que don Rember estaba defendiendo a Velázquez Parker, el mismo diputado que sacaba la pistola en medio de las plenarias. Continúa don Rember, el salario que le van a pagar a un diputado. Si es necesario que lo invierta en cubrir las necesidades de la gente, hay que hacerlo para que lo vuelvan a elegir, manifestó, y añadió que un diputado tiene que llevar obras a su departamento, por lo que tiene que ser un buen gestionador ante el gobierno central. Un político es una persona con vocación de servicio. Las grandes decisiones están en manos de los políticos. Es un gran orgullo ser político para poder ayudar, expresó. Ok, ya vamos a hablar de eso de ayudar. Sobre la presidencia de la Asamblea, que recayó en Norman Quijano, aseguró que este tiene buenas intenciones. Bueno, tenía buenas intenciones, pero que en la práctica encontraba muchas ataduras, ya que las decisiones en el Parlamento no siempre dependen solo del presidente, sino también de junta directiva, de comisiones, de fracciones y de otras áreas. Bueno, ahora que hay dictadura, eso ya no es un problema. Además, alabó la decisión de que Mario Ponce, sí, en ese entonces, también del PCN, fuera el próximo presidente del primer órgano del Estado. Y que lo tiene bien merecido, pues viene de abajo, ha ganado experiencia, tiene la teoría, tiene el perfil y viene luchando por querer hacer algo por el país. Y ya lo demostró en su departamento, donde ha sido buen diputado, aseguró este señor.
¡Wow! No solamente defendía a Velázquez Márquez, sino también a Mario Ponce, quien, por si no lo recuerda, fue el que pidió que quitaran la silla en donde se sentó Nayib Bukele. Pero vamos a hablar un poco más de las grandes cosas que ha hecho el partido de Remberto González. El Partido de Conciliación Nacional, PCN, de El Salvador, ha estado involucrado en diversos casos de corrupción y controversias a lo largo de su historia. Óigalo bien, estoy hablando del partido. En ningún momento estoy acusando a don Rembert. A continuación se detallan algunos de los más destacados, incluyendo la participación de figuras prominentes del partido. Número 1. Francisco Merino. Francisco Merino, ex vicepresidente de El Salvador y miembro del PCN, ha enfrentado varias controversias. Acusaciones de corrupción. Durante su gestión como presidente de la Corte de Cuentas, Merino fue señalado por presuntas irregularidades y corrupción. En el año 2000, renunció a su cargo tras presiones relacionadas con estos señalamientos. Incidente armado. En 2000 fue protagonista de un incidente en el que disparó contra agentes de la Policía Nacional Civil mientras conducía en estado de ebriedad, lo que generó indignación pública. Número 2. Roberto Silva Pereira. Roberto Silva Pereira, exdiputado del PCN, estuvo involucrado en graves casos de corrupción, lavado de dinero y cohecho. Fue acusado de lavar aproximadamente 14 milloncitos de dólares y de sobornar a funcionarios para obtener contratos de obras públicas. Fuga y captura. En 2007 huyó a Estados Unidos para evadir la justicia salvadoreña. Fue capturado y deportado en 2019 para enfrentar los cargos en El Salvador. Número 3. Mario Ponce. Mario Ponce fue diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa por el PCN. Él ha sido objeto de críticas. Acusaciones de nepotismo. Se le ha señalado por contratar a familiares y allegados en puestos públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en sus gestiones. Votaciones polémicas. Ha participado en decisiones legislativas controvertidas como la elección de funcionarios cuestionados por su idoneidad, lo que ha afectado la percepción pública sobre su integridad. Número 4. Ciro Cruz Cepeda. Histórico líder del PCN y expresidente de la Asamblea Legislativa, ha estado involucrado en varias controversias. Control de la Corte de Cuentas. Bajo su influencia, el PCN mantuvo el control de la Corte de Cuentas durante años, lo que facilitó la opacidad y la falta de fiscalización efectiva de los recursos públicos. Acusaciones de corrupción. Aunque no ha sido condenado, su nombre ha estado vinculado a múltiples señalamientos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos. El señor Cruz Cepeda falleció y nunca fue juzgado. Número 5. Control de la Corte de Cuentas. El PCN mantuvo el control de la Corte de Cuentas de la República durante aproximadamente 17 años, lo que permitió la aprobación de informes financieros cuestionables y la falta de fiscalización efectiva de los recursos públicos. Podemos decir que fue gracias a esta prostituta de partido que muchos corruptos del pasado nunca serán juzgados y sentenciados. Número 6. Otros casos relevantes. Reinaldo López Cardosa, diputado del PCN acusado de enriquecimiento ilícito, convirtiéndose en el 6º legislador implicado en delitos de corrupción en el país. Tenemos una noticia de Reinaldo Cardosa, dice declarado no responsable por enriquecimiento ilícito. El diputado del Partido de Concertación Nacional PCN, Reinaldo Cardosa, fue declarado no responsable por el delito de enriquecimiento ilícito atribuido por la Fiscalía General de la República. En este caso también era acusada su esposa Alma Yanira Gutiérrez de López, quien sí fue encontrada responsable de enriquecimiento ilícito por $78,000. Ella queda inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante los próximos 10 años. ¡Qué casualidad! Que ella no era la que estaba en sí directamente en la política, pero ella fue la que resultó enriqueciéndose. Según Cámara, la Fiscalía no pudo probar el incremento patrimonial injustificado de diputado Reinaldo Cardosa. Para este tribunal no es posible determinar exista incremento patrimonial, le sobra una exorbitante suma de dinero, mencionaron. El proceso contra el diputado del opositor fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia en octubre del 2016, basada en un informe de sección de probidad, porque este no justificó la procedencia de dinero que manejó en diferentes cuentas bancarias a plazo fijo.
La sección de probidad también estableció que el diputado adquirió inmuebles sin recurrir a la constitución de créditos y sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias. En la audiencia probatoria, la Fiscalía confirmó que el supuesto enriquecimiento ilícito incrementó a $1.571.375.1 americanos. Y minutos más tarde de la publicación en un periódico, el diputado, que no dio declaraciones a la prensa luego de conocer la resolución, utilizó la cuenta de Twitter para dar las gracias a todos los que lo apoyaron. Dios sabe que nunca he agarrado lo que no es mío. Gracias por sus oraciones y al pueblo chalateca por confiar en mí. Se hizo justicia, escribió. Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas y miembro del PCN, señalado por encubrir actos de corrupción durante la administración del expresidente Antonio Saca. Estos casos reflejan una serie de prácticas corruptas y cuestionables dentro del PCN, que han afectado la confianza pública en las instituciones y en el sistema político salvadoreño. Ahora bien, les quiero ser completamente honesto. Hace un año quise entrevistar a Remberto González, pero decidí mejor no hacerlo, ya que una abogada me recomendó no hacerlo. Y se refirió a él como una persona difícil de tratar y por mostrar poca educación al tocar temas delicados como los del PCN. Por respeto a su edad y a que el señor no tiene la educación e inteligencia emocional que yo tengo, pues fue mejor no entrevistarlo y evitar humillarlo en público. Esa es la verdadera razón de no tenerlo en mi canal. El señor está bien para programitas como... Bueno, ustedes ya saben, a ese programita que va Walter Araujo, que gracias al PCN es que Walter goza de libertad y no paga una condena por apropiarse de $1.4 millones. Al final de todo, viene este señor y nos llama ratas. Pero obviamente el señor Remberto González no sabe qué es una rata. Muy bien, se lo voy a definir. Número 1. Una rata en la política es una figura política que actúa de manera deshonesta, abusando de su posición para enriquecerse personalmente o beneficiar a aliados mediante prácticas corruptas. Sus características: robo de recursos públicos, desviar fondos estatales destinados a proyectos sociales, infraestructura o programas públicos, nepotismo y clientelismo, favorecer a familiares, amigos o socios en licitaciones, contrataciones y cargos públicos. Encubrimiento. Manipular auditorías, informes o procesos judiciales para ocultar sus actos corruptos. Traición al interés público. Anteponer intereses personales o partidistas por encima del bienestar general. Y le voy a dar unos ejemplos típicos. Diputados que votan leyes a cambio de sobornos, funcionarios que desvían fondos de programas sociales para campañas políticas. Número 2. Los que callan. Definición: son aquellos políticos, funcionarios o ciudadanos que por complicidad, miedo o conveniencia optan por guardar silencio frente a la corrupción, convirtiéndose en facilitadores indirectos. Y le voy a dar unas características. La complicidad pasiva. Aunque no participen activamente en actos corruptos, no denuncian ni frenan a quienes lo hacen. Miedo a represalias. Callan por temor a perder su puesto o ser marginados políticamente o incluso a sufrir amenazas personales. Intereses compartidos. A menudo obtienen beneficios secundarios por su silencio, como mantener privilegios o acceder a recursos. Y ahora le voy a contar cuál es el impacto de los que callan. Permiten que la corrupción continúe al no generar consecuencias para los corruptos. Alimentan una cultura de impunidad donde el robo o falta de ética se normaliza. Número 3. Las ratas, como se refiere a este señor, y los que callan son pieza de un mismo engranaje que perpetúa la corrupción. Mientras las primeras ejecutan, los segundos legitiman al no actuar como contrapeso. ¿Y cuál es el efecto en la sociedad? El incremento de la desconfianza en las instituciones, menor inversión en áreas esenciales como educación, salud e infraestructura, desigualdad y pobreza debido al mal uso de los recursos públicos. Y aquí es donde le voy a dar la conclusión. Una rata
en la política corrupta no solo roba dinero, señor, sino también oportunidades y el futuro de los ciudadanos. Por su parte, los que callan son cómplices silenciosos que permiten que la corrupción se arraigue. Combatir esta dinámica requiere transparencia, no lo que están haciendo estos idiotas ahora. Sistemas judiciales fuertes y una ciudadanía activa que no tolere ni el robo ni el silencio cómplice. Pero los han adoctrinado tan bien que tienen a un puñado de imbéciles siguiéndolos. Entonces, no me venga con esas idioteces llamándome rata, porque aquí en mi canal no callamos las porquerías que hacen los corruptos, porque si bien estoy de acuerdo en que se apresen a los mareros, estoy totalmente en desacuerdo en que metan presa a la gente inocente y que se den tantos actos arbitrarios en el país. Si en el pasado se dio corrupción y que conste que nadie lo acusa a usted de tal cosa, sí lo puedo acusar de callar, de ser cobarde, por no querer perder un puesto en la política y por seguir haciendo lo que hacía usted en el pasado. No se confunda, a mí no me puede llamar rata por decir la verdad. Ratas son las que callan y apoyan a la corrupción. Que tengan un buen día. Yo soy Emil Hein y será hasta la próxima.